Hola, saludos, bienvenidos todos a mi canal, gracias por estar ahí, gracias de corazón, gracias por sus suscripciones. Voy a hacer hoy una canalización un poco distinta de como la he hecho otras veces, que otras veces la he hecho utilizando el tarot. Es una conexión con el mundo espiritual, con mis ancestros. Y decirles también, pedirle disculpas si alguno no entiende los términos, algunos no entienden el lenguaje que ellos utilizan, pero no olviden que los espíritus, ellos tienen su propio lenguaje, ellos pertenecen a su mundo, vienen de épocas pasadas. Entonces, algunas personas me dicen que no entienden la palabra. Yo trato de todas formas de canalizar ese mensaje y que llegue a todos. Pero, por favor, pensar en eso. Vamos a conectar con esos espíritus, con esos ancestros y ver qué mensajes pueden estar dando para vosotros. Vamos a ver. Estoy viendo el espíritu de una persona que cuando llevaba la materia era muy cerrado. Esta persona vive en medio del monte. Y como persona que vive en el medio del monte, está cerrado, como te decía, cal y canto de todo y de todos. Es un espíritu que no se encuentra en la luz, es un espíritu que tampoco quiere como ir a la luz. Esa persona, que yo la está a ver como una persona que cuando está en el plano terrenal vestía mucho de rojo. Está a gustar ese lenguaje de la vestimenta, de vestir rojo, un rojo escandaloso. Entonces, ese espíritu vive o vivía. Es como una casa cuyo el techo era como de guano. Esa es la palabra que me dicen, techo de guano. Ese espíritu se sienta en la puerta, tenía por costumbre sentarse en la puerta sin camisa, con un pantalón corto. Tenía entre sus piernas un pilón. Un pilón es como una vasija o un tronco de madera. Y ahí echaba su café y le daba con una mano de pilón. Se llamaba así, se dice así, una mano de pilón, una mano de pilón. Y pilaba su café, ahí él lo molía el café. Tenía por costumbre eso. Y luego cogía su coladorcito a la antigua, que era hecho de tela, y colaba su café. No permitía, no quería o no le gustaba que nadie lo hiciera por él. Este espíritu en su casa tampoco recibía a muchas personas, no le gustaba él entrar y sala en su casa. Era muy jodido este hombre en su casa. Solo entraba su familia. Tenía poca familia. Se me muestra como que era una persona
cuyos hermanos, familia, que la familia es muy corta, 1 o 2 hermanos, y con él 3. Entonces, este espíritu no quiere ir a la luz, pero su familia se empeña en que vaya a la luz. Es como que él se ha quedado atrapado en el tiempo, se ha quedado atrapado en su casa, en su época, en su mundo, y no quiere trascender. Es como que teme trascender. Habrá que preguntar a la familia, pero se me deja ver que este espíritu en el pasado no fue un benefactor, no fue una persona bondadosa, no fue una persona humilde, no fue solidaria, con lo cual este espíritu ha quedado encerrado en su mundo, ha quedado como en su tierra, su sitio, sus alrededores. Es como que él ha marcado un círculo. Él ha marcado un círculo y de ahí no quiere salir. Pero porque teme ir a la luz. No se portó bien cuando estuvo aquí en la tierra y teme ese trascender. Este espíritu me deja ver, además de esa pose que presentaba, que ponía cuando quería tomarse su cafecito, se me deja ver como que en la parte de atrás de la casa tiene como animales, como un corral o un sitio donde tienen unos cuantos animales, no mucho, pero tiene unos cuantos animales. Tiene además un perro, pero tiene dentro de esos animales gallos y gallinas. Tiene un gallo que es como un gallo de pelea, un gallo fino, se le decía en aquel entonces, me está mostrando mi espíritu. Es como un gallo de los que tenían espuela, que lo utilizaban para las peleas de gallo, en las galleras, esas. Entonces ese gallo tiene el gallo fino, lo visualizo como que tiene, y él me enseña el gallo, y tiene como mucho pelo rojo. Es un gallo que llamaba mucho la atención porque entre el negro y el rojo de su plumaje, de su pelaje, sobresalía el rojo, un rojo brillante. Entonces ese perro y ese gallo son como, forman parte de ese hombre, de ese espíritu que ya no está, pero es como que están con él también, esos animalitos. Entonces cuando él estaba en vida en su casa, nadie podía llegar o acercarse a ese corral de animales porque empezaba a ladrar el perro y acto seguido el gallo cantaba o el gallo hacía un ruido como de advertencia también a su dueño de que algo estaba pasando alrededor de ese sitio donde estaban todos los animales. O sea, era un aviso. Ellos eran un aviso para él de que alguien estaba merodeando. Esos animalitos se presentan también junto con él. Entonces el mensaje de este espíritu es que lo dejen donde está, que no quiere irse de donde está, que no quiere trascender, que quiere quedarse ahí. Y que le dice a su familia que no se empeñe en ponerle luz, que no se empeñen en hacerle oraciones, porque él no se quiere ir de ahí. Pero bueno, su familia sí está empeñada en que tiene que trascender, porque eso sería lo suyo, que no quede atrapado, porque se ha quedado atrapado en ese tiempo, por muchos años, en esa vorágine, en esa cierta oscuridad, que para él no lo es, pero desde fuera mi espíritu lo ve como que se ha quedado en la oscuridad. Entonces, este otro espíritu que se ha descrito aquí, como que no lo ve así. Él se siente estupendamente. ¿Vale? Entonces el mensaje es que lo dejen tranquilo, que lo dejen en paz. Este hombre tenía un hermano ya fallecido
falleció por un accidente de... pero no fue un accidente de carro ni de coche, es como un accidente que tuvo a caballo, montaba mucho a caballo. Entonces como que en una salida de la que hizo el hermano de este fallecido, en una de esas salidas que hizo a caballo, como que tropezó el caballo, como que el caballo se sintió mal, como que el caballo no, no quería ir por el sitio por donde él lo quería llevar y como que lo tumbó. Al caerse como que lo arrastró, ¿m? Lo arrastró en su estampida y murió por eso el hermano de este fallecido. Toda la familia lo sintió mucho, muchísimo. Y todavía como que recuerda mucho la partida tan trágica que tuvo este hombre. Entonces, este es el primer mensaje que ha llegado, este es el primer espíritu que mis ancestros han dejado que llegue y que pueda exponer ese criterio, ese mensaje que quiere darle a su familia. ¿Vale? Espero haya resonado para alguna persona y que me lo dejen saber en los comentarios. Vamos al segundo. Vamos al segundo tiempo, vamos al segundo mensaje. Yo quiero explicarles a ustedes que es, para el que no lo entiende, el que no conoce las diversas formas que hay de canalización, las diversas formas que hay de ponerse en contacto con los espíritus, no lo entiende muchas veces. Yo trato por todos los medios de hacerme entender, pero la verdad que no es fácil. ¿Por qué? Pues porque casi siempre quieren expresarse en su lenguaje, en su jerga, en su época, y la verdad que no es fácil. Tengo que tratar de sintetizar o de esos números o esas frases, llevarla un poco al presente que vivimos. Vamos a darle entrada al próximo. A través de este ancestro mío llega otro espíritu. Él como que lo ha cogido de la mano, porque este espíritu es el espíritu de una madre, es el espíritu de una mujer que tiene el pelo súper largo. Es un pelo como que no quiso nunca cortárselo. Y en alguna ocasión alguno de sus familiares quiso cortarle el pelo, pero ella no quiso. Entonces como tiene una tez como india, tiene una tez, o sea, su rostro es el rostro de una aborigen, pero de una india que vivió una época bastante conflictiva o caótica. Esta señora que ahora mi ancestro la toma de la mano para que llegue hasta mí y dé su mensaje, que quiere llegar, quiere dar su mensaje, pero se siente como temerosa de algo o de alguien,
porque visualizo como una casona muy grande, como tipo hacienda, y este espíritu, esta fallecida, al final camina al compás de mi ancestro y llega al centro de esa sala, saleta, o como le quieran llamar, es el centro de la casa, ¿no? Lo que es la entrada principal. Visualizo a esta fallecida entrando por la puerta de esa casona, de esa hacienda, y como muy asustada, como muy temerosa de algo o de alguien. Esta mujer falleció, sé que es duro lo que voy a decir, pero eso es lo que ella me muestra. Esta persona falleció por envenenamiento. A esta persona le dieron un brebaje muy como muy light, ¿no? Lo que hoy llamamos light, es como algo le dieron que ella no se percató porque fue algo como dulzor, tenía mucho dulzor. Ella no se percató de nada amargo ni de nada que pudiera ponerla en alerta, porque además se valieron de un alimento o un alimento líquido, refresco, leche, algo que ella le acostumbraba a beber. Como se me está presentando un espíritu, fíjense bien, que los rasgos que tienen son de indio aborigen, está remontada en el tiempo. Ahora mismo no puedo decirle en qué año, pero ella lo que quiere mostrarle a su descendiente que a pesar de todo está bien, que a pesar de todo no le guarda rencor a ninguna de las personas que atentaron contra ella. Y siguiendo la línea de cuando ella entra a esa casa y por qué tiene miedo, es porque los dueños de esta casa, de esta hacienda, eran una pareja, hombre-mujer, y ella trabajaba para estas personas en lo que se respecta a la limpieza, no tanto cocina, sino a la limpieza de esa casa. Ella se encargaba junto a dos más a limpiar esa casa. Es una persona muy organizada. Entonces me muestra que ella llega diciendo a a todas las personas de su linaje que está bien y que no hay ningún problema, que ella perdonó a todo el que tenía que perdonar, que lo que le hicieron fue a modo de venganza por por ser como era, por ser tan bonita, porque era una mujer preciosa. Entonces esa belleza no gustaba, esa belleza incordiaba, sobre todo a la esposa de este hombre, incordiaba la belleza de esta mujer. Entonces como que decidió quitársela del medio. Sin embargo, esta fallecida tuvo descendencia. Entonces esa descendencia a través del tiempo ha ido como llevando consigo algo de esa abuela, de esa tía, de esa prima, de esa fallecida, en cuanto a su vestimenta. Hoy, o sea, en la actualidad, para reconocer que
¿A qué espíritu me estoy refiriendo? Si están escuchando el mensaje, ella dice, recuerden que todo mi linaje, lleva hoy en día puesto en su vestimenta, en su ropa, es como un dibujo, es como una flor dibujada en ese ropaje. Una flor característica que le gustaba mucho a ella. Esa flor tiene como centro, en el centro de la flor, un color lila, un color malva. Y se lo ponen, ha ido como pasando de generación en generación, vestirse de esa forma y llevar en esa falda o en esa blusa ese tipo de flor dibujada. Inclusive ella me muestra que en la actualidad alguna persona de su linaje, de su descendencia, la lleva como tatuada, esa flor. En vez de llevarla en la ropa, la lleva tatuada. Ese tatuaje lo tienen en el hombro. Es como que se ha mantenido en la familia tatuarse esa flor en el hombro. O sea, en la espalda, en el hombro izquierdo. Se tatúan como homenaje a ella y a esa tradición de familia. Y otra tradición de la familia es como una infusión o como podríamos llamarlo té o infusión que hoy en día bebe toda la familia, cuya receta es de esta fallecida, que fue capaz de dejarla y de que se transmitiera de generación a generación. Es una infusión muy característica de ese linaje, de esa raza, de ese grupo étnico, de esa familia, que solo ellos saben los ingredientes que son. Y esa infusión, ese té, es como muy calmante, es como muy relajante y ayuda mucho, sobre todo a dormir y a estar tranquilo. Y eso se ha mantenido a través del tiempo con su familia. Entonces ella llega para dar ese mensaje: no se preocupen, estoy bien, he perdonado a todo el mundo, pero sí quisiera que sigan con esa costumbre de tatuarse la flor, de ponerse la flor en el pelo o de llevarla en la ropa. Es una flor que tiene en el centro, repito, como el pitilo, que es eso que va dentro de la flor, malva. Se me muestra como un azulado, un malva, y lo que es la flor en sí tiene los pétalos entre rojo y amarillo. Es una flor muy característica quizás de la zona donde vivió ella y donde viven todas estas personas que descienden de ella, o sea, su linaje, su descendiente. Se retira pausadamente, tranquilamente, se le da las gracias. Yo le doy las gracias por haber llegado a dar este mensaje a sus familiares y espero de verdad que haya resonado para muchos. A ver si me dan permiso para que llegue otra alma, otro fallecido, o debo terminar aquí la sesión. Dejo terminar aquí. Me dan permiso para otro. El fallecido que llega hasta mí ahora mismo es una persona de tez morena, piel oscura. Esta persona, este fallecido, llega con un tabaco en la boca
A este hombre le gustaba fumar puros, pero de los buenos. Llega vestido como un, ¿qué calificativo? Es como alguien líder, alguien jefe, alguien que se creía líder o que se creía que era muy importante cuando estaban en el plano terrenal. Vestía muy bien, muy elegante y siempre con su puro en la boca. Fumaba muchísimo, moreno, alto, de estatura, no era fornido, ¿no? Era delgado, más bien delgado, ¿eh? Se le notaba la delgadez, pero esa delgadez, dentro de esa delgadez se ve la fortaleza, ¿no? No era una persona delgada, vamos, que tú dijeras, ay, es que está fatal, está muy, muy delgado, no, era delgado, pero se veía fuerte. Este espíritu llega ahora mismo, fumándose su puro y dando el siguiente mensaje. Dice, hija, prefiero que no utilices tus dones para hacer daño. Hija, prefiero que no utilices tus dones ni tus talentos para hacer daño a nadie. Es como que él ve y me hace que yo visualice que a la persona a la que se está refiriendo como hija utiliza como energías negativas contra todo el que se le ponga por el medio. Es como que no es capaz de dialogar, de conversar, no, cuando se ve como acorralada, cuando se ve como que alguien la ha insultado, sin ser así, ella utiliza las energías negativas para sentirse bien con ella misma. Y él le dice, hija, no hagas daño al prójimo. Utiliza tus dones para bien, utiliza tus dones para ser cada día mejor, para que la gente te vea con los ojos del bien y no con los ojos del mal. Este hombre, cuando estaba en el plano terrenal, se manifiesta como una persona que escribía mucho. No diría que es escritor porque no le veo libros, pero sí le veo como libretas, hojas, donde él hacía apuntes que me muestra esos apuntes los hacía para ayudar a otros. No sé qué profesión es esa. Es como que él ayudaba a otras personas que no sabían leer y escribir con cartas, con mensajes. Era como un escribiente. No sé si realmente esa es la palabra, por favor. Si es así, déjenmelo en los comentarios. La persona que ayudaba a estas otras personas que no tenían estudios, o sea, que no sabían ni leer ni escribir, y él era quien les redactaba los mensajes, las cartas que enviaba a otras personas. Él vivía de eso, o sea, esa era su profesión. Y era una persona muy alegre, jocosa, jaranera. Le gustaba jaranear, tenía muchos dicharachos. Le gustaba también las juergas, ¿eh? No era de estar muy dentro de casa, le gustaba las juergas, pero muy amante de su familia. Y junto a él, muy cerca de este hombre, después de su fallecimiento, falleció su esposa, muy cerca en el tiempo. Y él lo lamenta, la verdad. Porque quizás él dice que no le dio el sitio que merecía a su esposa, no le dio su lugar, no le dio su sitio. Y lo lamenta.
tremendamente, le pide disculpas a su esposa. Están los dos juntos. Y él le pide disculpas a ella de cómo se comportó en vida. Pero este hombre ha llegado para dar ese mensaje a su hija. Que tenga mucho cuidado, porque se ha granjeado como muchos enemigos por actuar como actúa. Y le dice que se cuide mucho porque yo visualizo a esta mujer como conduciendo, manejando, pero no maneja un carro convencional. Es como en una fábrica, en un sitio, trabaja donde tiene que manejar alguna maquinaria con la cual trabaja. Y él le advierte, cuidado con esa maquinaria, cuidado con esa máquina, no te dañe las manos, los dedos, las manos. Porque ella tiene que trabajar con esa maquinaria y sus manos. Y él le está dando la advertencia de que tenga cuidado, que mire bien a la hora de trabajar. Y que deje de hacer daño a quien no se lo merece, ni a quien se lo merezca tampoco. Que deje de hacer daño a la gente, porque no va por buen camino ella. Entonces este es el mensaje que ha llegado a dar este padre a su hija. Está alerta. Se retira tranquilamente fumándose su tabaco, dando las gracias. Y yo también le agradezco, al igual que mi ancestro, por haber venido a dar ese mensaje. Él como que le da la mano a mi ancestro, a mi protector, le da la mano como agradeciéndole por haberlo dejado llegar hasta mí, como medium, ¿no? Yo también le doy las gracias a él. Y también le doy las gracias a todos ustedes por estar ahí, por escuchar los mensajes. Espero la verdad hayan resonado para muchos. Y me retiro hasta un próximo vídeo, dándole las gracias a Dios y al universo y a todo lo que me acompaña, mis buenos espíritus, mis buenos ancestros, por venir a comunicarse conmigo y con ustedes de esta manera. Espero les haya gustado. Gracias a todos por estar ahí, de corazón. Muchísima salud y bendiciones.